Muy buenos días a todos, espero se encuentren bien. Eh, Hoy nos encontramos con el doctor Alejandro Narváez, médico internista y actualmente fellow de cardiología en la Universidad de Antioquia, y nos dará la charla acerca del manejo del síncope en urgencias, todo el abordaje, la identificación del paciente y esos aspectos claves que debemos tener en cuenta. Buenos días, doctor, y esperemos que es un gusto para todos tenerlo aquí y que todos puedan aprender de usted y de todos esos aspectos claves que debemos tener en cuenta acerca de este tema. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por el esfuerzo que han hecho ustedes realizando esta semana. Entonces, bueno, vamos a tratar de que esta charla sea provechosa para todos los asistentes. Entonces, para empezar, el síncope es una enfermedad que nos ha acompañado a lo largo de la historia de la medicina. El primer reporte se hizo más o menos en 1700, en el cual ya se empezaban a dar cuenta que las personas se desmayaban, se les bajaba la presión, se desmayaban cuando se les bajaba la presión, que la presión volvía a subir y que la persona volvía a quedar completamente normal. Y es por eso que las primeras descripciones del síncope fueron muy relacionadas con lo que es el síncope vasodepresor. Ya para finales de 1800 se descubre un alcaloide que se llama el veratrum, que lo descubrieron los doctores Albert y Adolf, que si les menciono los apellidos los van a conocer mejor, que son los doctores Besol Harish, que es el reflejo que explica la fisiopatología del síncope vasovagal, y se dieron cuenta que como esta planta hacía las funciones que hace el vago, cuando los pacientes recibían esta planta a dosis alta, los pacientes presentaban hipotensión y bradicardia. Entonces ahí se dieron cuenta que la hiperactividad vagal tenía un efecto cardioinhibitorio y que también podía tener un efecto vasodepresor. Y miren cómo en las primeras descripciones que hay descritas de los pacientes con síncope, miren cómo dicen que los pacientes rápidamente colapsa, que el cuerpo yace inmóvil, flácido, que el paciente se ve pálido, que las pupilas usualmente están dilatadas, que la respiración puede ser superficial o lenta, o en algunos casos puede ser profunda. Los ruidos cardíacos son lentos y lejanamente audibles, que los pacientes pudieran tener algunos movimientos, y que en algunos casos se pudieran generalizar esos movimientos, y que no hay ninguna otra condición tan cercana a la muerte como lo es el síncope que presentaban, o la pérdida de conciencia que presentaban estos pacientes. Ya para 1930 también nos dimos cuenta que uno de los mecanismos es que los pacientes hacían una vasodilatación periférica, que posteriormente hacían una taquicardia, y que la ausencia de compensación era lo que llevaba a que el paciente desarrollara el síncope. Y ya para 1931 se dieron cuenta que la atropina podía reversar todos estos efectos fisiológicos en el proceso del síncope. En 1925 aparece la otra descripción del síncope, que es la hipotensión ortostática. Es por eso que inicialmente, o si ustedes miran en los libros, la hipotensión ortostática la describen como la enfermedad de Bradbury-Eaglestone. Esta hipotensión ortostática idiopática es lo que actualmente conocemos como la falla autonómica primaria, que es la principalmente relacionada a enfermedades neurológicas, específicamente las alfa-sinucleopatías, que ahí está entonces la enfermedad de Parkinson, pero que también está la atrofia multisistémica, y que también está la demencia de cuerpos de Lewy. Eh, Posteriormente, entonces, la atrofia sistémica múltiple, como les mencionaba, por ser una enfermedad que no solamente se acompaña de hipotensión ortostática, sino también de compromiso de otros sistemas, la llamaron entonces como la enfermedad de Schidrager en honor al que la describió. Y también entonces aparecen otras entidades como lo son las neuronopatías, en la cual ya hay un compromiso de esos ganglios antes de que ya salga la primera neurona presináptica. Y es las que se ponen como las neuronopatías, en el cual pues hay otro grupo de enfermedades que también pueden dar hipotensión ortostática, como lo es el síndrome de Sjögren, algunas neuropatías paraneoplásicas, algunas intoxicaciones o algunas neuropatías heredadas. Y todo esto entonces se caracteriza por ser una causa primaria de hipotensión ortostática.
Y finalmente, tenemos una enfermedad que se describió en Israel, pues le da principalmente a personas de ascendencia judía y es por una mutación específica en un gen que los condiciona para tener disautonomía. Entonces, son pacientes que desde muy temprana edad tienen disautonomía y esto es lo que se va a conocer como la disautonomía familiar o relay rate. Esto es importante porque si cuando ustedes empiecen a trabajar o si ya aquí contamos con médicos generales, cuando uno pone disautonomía en los códigos de CID-10 aparece esta enfermedad. Se llama relay rate, pero realmente esta enfermedad pues hace énfasis a la disautonomía familiar, que es una enfermedad primero rara y segundo muy grave. Entonces no es el término adecuado para utilizar, pues para usted hablar de un paciente con disautonomía. Y miren lo que les mencionaba, y es que dentro de esas enfermedades que dan esas fallas autonómicas primarias, entonces miren que está la atrofia de múltiples sistemas, también está la demencia de cuerpos de Lewy, diferente a los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Y miren que las características son, si bien pues pueden tener hipotensión ortostática sin una taquicardia compensadora, pues miren que también puede tener otros compromisos del sistema nervioso autónomo, como lo de la incontinencia, la constipación, la intolerancia a la temperatura, también pueden tener problemas con la sudoración, pueden tener mareos de causa no explicable y ya pues dependiendo de la enfermedad pues pueden tener un compromiso más ya de disfagia, pueden tener estriol, específicamente en la atrofia de múltiples sistemas, sus pacientes pueden tener ataxia, pueden esos pacientes también se acompañan de caídas recurrentes que uno no se explica por qué, entonces es importante pues que conozcan que la primera manifestación de estas enfermedades puede ser el ortostatismo. Y finalmente se describe la entidad que es lo que se conoce como la taquicardia postural ortostática. Miren que ya fue para finales de los años del año 1900, que es la taquicardia postural ortostática, en el cual no hay hipotensión, pero sí un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, miren que ya hicimos una primera aproximación de lo que es el ortostatismo, de lo que es el síncope vasovagal, que inicialmente lo que se conocían como el síncope vasodepresor, pero entonces aquí en este punto de la historia, con una entidad que se describió inicialmente por Morgagni, posteriormente por Stokes, es lo que se conoce como el síncope de origen cardiogénico, y es que nos dimos cuenta que cuando la frecuencia cardíaca bajaba lo suficiente por enfermedades del corazón, los pacientes podían tener manifestaciones que podían simular las de una crisis convulsiva, y esto fue lo que se conoció como el síndrome de Stokes-Adams. Y finalmente, pues ya en 1960, cuando se implanta el primer marcapasos, precisamente en una paciente que sufría del síndrome de Stokes-Adams, en un paciente, perdón, es que nos dimos cuenta que también condiciones cardíacas podían llevar a cuadros similares a los anteriormente descritos. Entonces, el síncope es una consulta muy frecuente en los servicios de urgencias. Hasta el 5% de todas las consultas puede ser por síncope. Se estima que hasta el 40% de las personas pueden tener un síncope a lo largo de la vida. Y esto tiene implicaciones y es que estos pacientes van a requerir múltiples estudios, entonces esto va a generar un aumento en los costos. Segundo es que en urgencias no siempre vamos a llegar a la causa clara del síncope, se cree que más o menos hasta un 50%, algunas series dicen que puede ser un poco menos, pero eso va a depender mucho de dónde esté usted y hasta qué punto puede abundar en los estudios, pero un gran número de pacientes usted simplemente hace un diagnóstico eh, posible de su enfermedad, pero uno no puede en algunos pacientes garantizar que esa sea la causa del síncope, y esto se traduce en ansiedad y en consultas y en reconsultas de los pacientes. Entonces miren que el síncope se hace más frecuente en la medida que las personas son más mayores. Entonces uno pensaría, no, la persona frecuentemente que se desmaya es la mujer joven que se desmaya por todo desde el colegio. Pues sí, eso es un grupo, digamos que pequeño dentro del grupo grande de síncope, pero la mayoría de los pacientes pues van a ser pacientes ancianos. Pero es que es un tema que nos compete a todos desde la medicina interna o los que atienden población mayor. Y miren cómo es importante conocer la etiología, porque cuando usted tiene un síncope vasovagal, pues el pronóstico es igualito a los pacientes que no tienen síncope, pero miren qué pasa cuando tiene un síncope de origen cardíaco, miren qué pasa cuando el paciente no tenía un síncope, sino que tenía una causa neurológica,
Y miren que dentro de los que no tienen una causa clara, pues van a haber unos que se comportan más hacia el componente vasovagal, pero que no es el mismo pronóstico porque en esta casilla pudieran haber pacientes que se nos pudieran pasar con alguna enfermedad que no hemos diagnosticado. Y esta gráfica es muy importante porque pensamos que personas jóvenes es poco probable que sea cardiogénico, personas adultas, no, todo tiene que ser cardiogénico, eso no, hay que buscar. Y miren que lo que se mantiene es que la mayoría de los cinco pues van a ser neuralmente mediados, siempre va a ser la principal causa. En la medida que los pacientes son más mayores, se hace más frecuente la hipotensión ortostática y si bien es cierto que las causas cardíacas pueden ser más frecuentes, pues lo más frecuente va a ser lo otro, siempre. Y miren que un paciente sea joven no descarta que pueda tener una enfermedad cardíaca de base, entonces por eso es que la edad no es un buen discriminador para usted hacer una sospecha o para enfocar el paciente con síncope. Entonces por eso uno no lo utiliza como entre más viejo más grave o entre más joven es más menos grave, no. Para entender entonces qué pasa con el síncope, simplemente es entender que el flujo sanguíneo cerebral tiene unos determinantes y también tiene una autorregulación. Pues se puede regular por los niveles de CO2, por eso es que los pacientes que hiperventilan y barren el CO2 se desmayan, porque cuando cae el CO2 hay vasodilatación cerebral y si hay vasodilatación puede caer el flujo, pues puede caer la presión de perfusión cerebral. Pero mire que también tiene unas regulaciones del sistema nervioso autónomo y también está condicionado por el gasto cardíaco. Entonces, por eso todo lo que modifique esto me puede modificar el flujo sanguíneo cerebral, que recuerden que es la presión arterial media menos la presión intracerebral sobre la resistencia y que esa presión de perfusión cerebral, que simplemente es esta diferencia, cuando cae es lo que me va a llevar al síncope. Entonces miren que si uno va haciendo pues, desglosando esta fórmula, tenemos que más o menos la presión de perfusión cerebral es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y tenemos entonces que esa presión de perfusión cerebral depende de la presión arterial media y recordemos que la media depende del gasto cardíaco y de la resistencia. Por eso, si usted tiene un bajo gasto, por lo que sea, porque es una cardioinhibición mediada por el sistema nervioso autónomo, porque tiene condiciones de bajo gasto como hipovolemia, o el paciente tiene una taquicardia ventricular, o el paciente tiene una falla cardíaca grave, o el paciente ya es porque tiene una disminución de la resistencia, ya sea de origen medicamentoso o ya sea de origen neurogénico, como en esas enfermedades neurológicas que dan ortostatismo, cae la presión arterial. Si cae la presión arterial media, pues va a caer por ende la presión de perfusión cerebral y es que va a aparecer el 5. Es por eso entonces que para uno hablar de síncope tiene que entender cuál es la regulación de la presión arterial. Hay una vía lenta, que es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que eso va a tener impacto en los pacientes, específicamente en los pacientes que tienen ortostatismo, porque si bien el ortostatismo es un fenómeno que uno cree que pasa rápido, pues las condiciones que lo favorecen pueden aparecer incluso desde la noche, como lo vamos a ver más adelante. Pero cuando vamos a hablar de la regulación rápida, pues vamos a pensar en el sistema nervioso autónomo. Vamos a tener una regulación simpática, que son las cadenas cervicales que van pues las cadenas ganglionares que van de T1 a T4. Aquí pues el neurotransmisor va a ser la noradrenalina en la neurona posináptica. Y vamos a tener entonces el parasimpático que está condicionado entonces por el barorreflejo, los centros en el bulbo raquídeo. Recordemos que entre el barorreflejo y los centros, pues por ahí baja por la vaina carotidia y que no solamente están en el arco aórtico, sino que también hay unos plexos cardíacos que están localizados en diferentes puntos en la bifurcación de la tráquea, en la base del corazón. eh, en la grasa epicárdica también van a haber unos ganglios intracardíacos y que esto finalmente va a llegar a afectar a inervar el sistema de conducción y también el músculo ventricular. Recordemos que no solamente tienen efectos con enlentecer la frecuencia cardíaca, sino que también pueden disminuir la velocidad de conducción, que es lo que se conoce como el dromotropismo. Y es por eso que los pacientes pueden tener bloqueo de primer grado, pueden tener bloqueos móviles, pueden tener incluso bloqueos AB de tercer grado, todo mediado por el parasimpático. Y en el corazón es importante conocer que hay unas fibras amielínicas tipo C
y que cuando se activan estas fibras amilénicas tipo C por ese reflejo de Besol-Harris, es que aparecen los reflejos cardioinhibitorios, y cuando se activan las fibras amilénicas tipo C somáticas, es que el corazón duele. Y esta es la fisiología del dolor torácico, pues, en los síndromes coronarios agudos. Por eso entonces que la presión arterial tiene una homeostasis, es decir, esto se tiene que regular adecuadamente, pero ¿qué pasa? Si hay una alteración de esa homeostasis, ya sea por un estímulo emocional, porque el paciente hizo un estiramiento vascular, ya sea porque estaba haciendo un valsalva muy excesivo, por ejemplo, los pacientes que se desmayan así levantando pesas, o porque están en una situación tensa o porque está en un ambiente de mucho calor, en una multitud, se puede alterar entonces esa respuesta refleja. Miren que se estimulan esos vasoreceptores, se estimula ese reflejo cardioinhibitorio, se inhiben los centros vasomotores, que son los que regulan entonces la vasoconstricción periférica, y esto es lo que lleva a que haya una caída de la presión arterial. Eh, por otro lado, miren entonces que también, ¿qué es lo que debe pasar? Pues esto es cuando ocurre el síntoma de reflejo. Miren que cuando hay una caída de la presión arterial, antes lo que tiene que pasar es que se inhiban entonces esos vasoreceptores para favorecer la activación de esos centros vasomotores y que se haya vasoconstricción y que se inhiba ese reflejo cardioinhibitorio. Entonces miren que este sistema del sistema nervioso autónomo tiene que estar con una íntima regulación, y que cuando esto se activa por una manera, digamos que inadecuada, en los pacientes, es que va a aparecer entonces la hipoperfusión cerebral, que me puede llevar al 5. Y por otro lado, cuando hablamos de la hipotensión ortostática, entonces miren qué pasa cuando hay una falla autonómica, es decir, que no somos capaces de compensar por ese estrés ortostático cuando nos ponemos de pie y cae, o hay una acumulación venosa, pues una acumulación de la sangre en las venas. Entonces miren que si no hay una compensación entonces por esa inhibición del varorreflejo y una activación de esos centros vasomotores para poder hacer la vasoconstricción y para poder entonces generar esa taquicardia compensatoria, entonces va a caer la presión arterial, y aquí es donde el paciente va a tener el síncope. A diferencia del síncope vasovagal, en el cual, como vemos acá, la persona está con la presión arterial y la frecuencia cardíaca compensada, pero cuando ahí se activa ese reflejo de Besol-Harris, que simplemente es que se contrae un corazón vigoroso sobre un ventrículo izquierdo que está medianamente vacío, esto es lo que va a favorecer que se activen por esas por esas fibras amielínicas tipo C, estos receptores que me van a llevar es a la cardioinhibición, y que también me van a tumbar el tono simpático, llevando entonces a ese componente vasodepresor. Y miren cómo es tan intensa la activación del sistema vagal, que no solamente me puede llevar a bradicardia o asistolia, pues que me puede llevar no solamente a bradicardia, sino que también me puede dar bloqueo de primer grado, me puede dar bloqueo movis, me puede dar, como en este caso vemos, miren que este paciente venía con su ritmo sinusal y aquí de la nada hace un bloqueo AB paroxístico, o incluso los pacientes pueden hacer asistolias que pueden ser de 3 incluso hasta 6 segundos, que es lo que uno ve cuando hace un masaje seno-carotido. Entonces miren hasta dónde puede llegar la fuerza del sistema vagal. Tanto que usted, para los que les gusta el electrocardiograma, usted pudiera diferenciar si el paciente tiene un, eh, un bloqueo AB paroxístico mediado por el vago, o si el paciente efectivamente tiene un bloqueo AB porque tiene enfermo el sistema de conducción, dependiendo de si se prolongó el PR antes de que apareció el bloqueo, si hubo enlentecimiento de la frecuencia, si se prolongó primero el PP antes de iniciar el bloqueo AB, si hubo asistolia y en esa asistolia disminuyó la frecuencia ventricular, porque si pasa todo lo contrario, entonces no hubo ese acortamiento o el bloqueo apareció luego una extrasístole, usted debería pensar en sistema de conducción. Entonces, para que sepan que esto existe y que uno lo puede diagnosticar. Y retomando entonces la gráfica de por qué a los pacientes mayores es que les da esto con más frecuencia, entonces esto es un dato que es interesante, y es que en la medida que los pacientes son más viejos, el reflejo se va a activar con mayor intensidad, es decir, ese varorreflejo cuando se activa es más intenso, entonces los efectos cardioinhibitorios y vasopresores se notan más. Pero ¿qué pasa? Se hace menos sensible ese varorreflejo, es decir, cuando se tiene que activar, es decir, cuando están con un estrés ortostático y se tiene que activar, es menos sensible, y eso parece que está relacionado
con aterosclerosis y con rigidez arterial. Entonces, por eso es que los ancianos son más susceptibles a tener ese efecto ortostático. Y por otro lado, también la inmovilidad y la sarcopenia hacen que haya una disminución del volumen efectivo, disminuye la respuesta simpática, tienen un gasto cardíaco más bajo y eso también puede favorecer a que los pacientes mayores tengan más síntomas ortostáticos. Por otro lado, el uso de medicamentos también es más frecuente en esta población, lo cual también favorece a que tengan estos síntomas. Y finalmente, algo que les quería mencionar de la fisiología es que cuando ustedes se encuentren con pacientes con síncope, ustedes van a encontrar que los pacientes con síncope tienen a lo que llaman como prodromos. Esos prodromos pueden ser náuseas, pueden ser vómito, puede ser que sudaban frío, puede ser que se les encalambraban las manos, que se les torcían las manos, que les dolía. Y eso tiene una explicación desde la fisiología y es que por ese bajo gasto, recordemos que hay una vasodilatación en los músculos, en el músculo esquelético, y esa vasodilatación en el músculo esquelético se puede traducir en algo de hipoxia muscular, y esa hipoxia muscular pues libera una serie de sustancias que pueden generar esos estímulos nociceptivos y que los pacientes sientan todas estas molestias. Por otro lado, la sudoración no está mediada por el vago, sino que está mediada por las neuronas simpáticas colinérgicas, que eso es lo otro que uno también evalúa en los pacientes con disfunción autonómica. Y es por eso que todos estos síntomas sí tienen un sustento desde la fisiología. Entonces, ¿qué es importante del síncope? Es que el mecanismo, como ya lo hemos venido discutiendo, es por hipoperfusión cerebral, y que esto es transitorio porque hay un fallo en la compensación de los mecanismos, pero que el mecanismo a fin de cuentas va a terminar compensando, es decir, eso no se queda alterado eh, por siempre y no va a requerir una intervención para que mejore el mecanismo, sino que eso ocurre la disregulación, aparece la hipoperfusión y el paciente puede tener los síntomas que pueden desde el mareo hasta que se iba a desmayar o hasta que se desmaya. El paciente mejora solo, es de corta duración y algo importante es que el paciente debe acompañarse de pérdida del tono postural y del estado de conciencia. Si uno no tiene esto, uno no puede hablar de que el paciente tuvo un síncope, pero si usted no tuvo pérdida del tono postural y del estado de conciencia, usted puede escribirlo como el paciente tuvo o, tuvo un evento cercano al síncope o el paciente tuvo un evento cercano al síntoma con síntomas disautonómicos. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con la descripción, ya que como vemos, todo esto hace parte de un espectro de la fisiología. Es decir, el paciente puede que no haya alcanzado el umbral para desmayarse, pero que perfectamente tuvo una descarga vasovagal, cayó la frecuencia cardíaca, cayó la presión arterial y no alcanzó a desmayarse, pero ese paciente pudiera tener un componente disautonómico y por eso es importante usted hacer una buena descripción en la historia clínica. Y con respecto a la pérdida del estado de conciencia, ¿por qué le adicionamos el tono postural? ¿Por qué le adicionamos que resuelve solo? ¿Por qué le adicionamos que es de corta duración? ¿Y por qué le adicionamos al mecanismo que es hipoperfusión cerebral? Porque la pérdida transitoria del estado de conciencia no solamente puede dar por síncope, sino que puede dar por convulsiones, puede ser algo psicogénico, los pacientes que llegan a servicio de urgencias que dicen que se desmayó, que no abre los ojos, que no se mueve, que no reacciona, que usted mira que tiene los ojos cerrados, que los signos vitales están normales, que usualmente son pacientes reconsultantes, que tienen una ganancia secundaria, o hay pacientes que pudieran tener otras causas neurológicas, como lo son el robo de la subclavia, los pacientes con AIT vertebrovacilares, los pacientes con hemorragias subaracnoideas o los pacientes que tienen algo que se conoce como los spells cianóticos. Esto lo ve uno con más frecuencia en los pacientes con tetralogía de Fallot y estos pacientes también se pueden acompañar entonces de pérdida del estado de conciencia. Sin embargo, hay que hacer la diferencia de síncope, ya que usualmente estos pacientes tienen una focalización neurológica, estos pacientes no van a resolver solos. Y con respecto a la convulsión, que muchas veces uno le va a quedar la duda, es uno de los diferenciales que a veces no va a ser fácil, pues es uno que mira, ve qué estaba haciendo el paciente, hubo un precipitante o no. Los movimientos no es algo que lo ayuden a diferenciar. Recordemos que existe el síncope convulsivo. Entonces, que el paciente haya tenido movimientos no orienta más a crisis ni a síncope. Si bien las sacudidas del síncope las describen como mioclónicas, pues si uno no está muy entrenado con la evaluación de esos pacientes, no es tan fácil diferenciarlo. Los ojos usualmente van a estar abiertos. Miren que mencionan que la desviación de la mirada usualmente es hacia arriba o lateral y que es transitoria, mientras que en la crisis es sostenida
Miren que las alucinaciones pudieran preceder la crisis. La disfunción, la incontinencia es igual en ambos, pues en los dos se pueden presentar. Es más raro en síncope, pues es menos frecuente, pero puede pasar. La mordedura de la lengua usualmente es lateral, cuando los pacientes tienen una convulsión. Y esto es muy importante, y es que después del estado, pues luego del síncope, los pacientes con síncope quedan algo embotados, transitoriamente 5 minutos recuperan todo el estado de alerta y vuelven a tener su función normal, mientras que los pacientes con crisis usualmente se van a demorar más en volver a recuperar por completo el estado de alerta. Algunos autores llegaron a medir la prolactina y la CPK, Láser laparoscopio. ya que la CPK entonces se elevaba con más frecuencia en estos pacientes, pero sin embargo eso no es algo que usemos con la práctica. Y para ustedes, lo que usualmente uno les recomienda mientras se tienen pues como una mayor experticia, es el uso de las escalas, y es que con el uso de las escalas existe la escala de Sheldon, donde se preguntan algunos elementos que ya se mencionaron previamente y también algunas características que orientan más a que el paciente tenga un síncope, y cuando los pacientes tienen una puntuación mayor o igual a 1, eso sugiere más a que el paciente tuvo una crisis convulsiva. Con respecto a los tipos de síncope, entonces vamos a tener uno que es el vasovagal o neuralmente mediado, que ya vimos que es el más frecuente, seguido de la hipotensión ortostática, y finalmente tenemos el síncope cardiogénico. Miren que las causas son muy amplias. Entonces, el vasovagal, miren que puede ser por una angustia emocional, para gente que le tiene miedo a algún animal, a la sangre, a las agujas. Miren que también puede tener un estrés ortostático. De repente lleva mucho rato de pie y se desmaya. El paciente que está haciendo un valsalva, que eso lo ve mucho uno en los videos en internet, que el paciente estaba levantando unas pesas, o que el pelado que se puso, no sé si vieron, que un pelado que se puso a grabarse haciendo un valsalva para que se vieran más las venas del cuello y se le vieran más los músculos, y que se desmaya. Entonces, simplemente es porque se estiran esos vasoreceptores. También puede ser luego de, de que tosiera vigorosamente un estornudo, puede ser miccional o también con la defecación, puede ser también al tragar. Recordemos que el esófago tiene unas fibras que pueden inervar al corazón y también estimular pues pues como esas aferencias vagales. Miren que también puede estar relacionado luego de la alimentación, luego de una comida muy copiosa, entonces pudiera llevarse, activarse el estímulo vagal. Incluso hay pacientes que por el dolor de una colecistopatía pudieran tener entonces esa descarga vagal y tener un síncope. O miren que también puede ser con por hipersensibilidad del seno carotidio, que usualmente los pacientes son los que se estaban afeitando, o los pacientes que se estaban poniendo una cadena, o también incluso, que es algo que uno tiene que preguntar, pacientes que estaban teniendo relaciones sexuales y las cogen del cuello y se desmayan. Entonces llegan con preocupación, pues uno ve de todo, pues casos de todo, simplemente tiene que ser muy meticuloso al momento de preguntar. Incluso, pues ya que estamos hablando nos metimos con eso de las relaciones sexuales, recordemos que cuando el síncope ocurre al final de la relación sexual, es un síncope de bajo riesgo, porque ahí es donde hay todo ese estímulo vasovagal. Pero cuando el síncope ocurre durante la relación sexual, es cuando usted tiene que tener cuidado, porque eso se comporta como un síncope durante el esfuerzo. Con respecto a la hipotensión ortostática, entonces miren que siempre pensamos en medicamentos, ¿sí? Los antihipertensivos, los medicamentos para la próstata, entonces la tamsulosina por el efecto alfa 1, los diuréticos, etcétera. Pero miren que también hay otros medicamentos, por ejemplo, los que tienen un efecto vasodilatador, por ejemplo, los opioides, el alcohol. Miren que también están los pacientes que están hipovolémicos. Están también los pacientes que tienen una falla autonómica primaria, que ya las mencionamos. Entonces está la falla autonómica pura, entonces que ya hablamos de eso, que es el Riley rate, que está la atrofia de múltiples sistemas, que es el Schrager, que también tenemos el Parkinson, pero que también tenemos la demencia de cuerpos de Lewy, o la secundaria, que ya la mencionamos también. Entonces está, que ya les había mencionado, unas que son las neuronopatías, como el Sjögren, como las paraneoplásicas, algunas por tóxicos, algunas hereditarias, pero también está la diabetes, la amiloidosis, o algunos pacientes que están tetraplégicos, que también pueden tener esa disfunción ortostática.
Está el síncope de origen cardiovascular, que es el que más nos gusta, es el que siempre buscamos, el que más nos preocupa, pero es el más infrecuente. Y que miren que las causas son muy obvias. El paciente tiene una masa cardíaca, es decir, un mixoma que esté haciendo obstrucción, una estenosis aórtica grave va a soplar. Si el paciente tiene un infarto lo suficientemente extenso, va a cantar por otro lado. Si el paciente tiene un origen anómalo, entonces el paciente va a tener un dolor frecuente con el esfuerzo. O el paciente que tiene una cardiopatía hipertrófica, entonces hay que buscar los antecedentes familiares, hay que buscar el soplo, hay que revisar el electro. Si el paciente tiene una prótesis, entonces auscultar, ver, ahí ver si tiene soplo. Si el paciente tiene un taponamiento, un derrame pericárdico grave, entonces también ver si está ingurgitado, ver si tiene ruidos cardíacos alejados. Si el paciente tiene un TEP, entonces la clínica del TEP que es muy florida, ante el paciente que está persistentemente taquicárdico, está desaturado, tiene signos o no de TBP, tiene antecedente de cáncer, etcétera, o el paciente con disección aórtica, que digamos que es un diagnóstico que sí es más retador, no siempre uno va a llegar tan fácil, pero que usualmente si uno tiene dudas con las ayudas que uno va pidiendo, algo le va encajando para usted pensar en esto. Lo mismo las canalopatías. Si usted dice, el paciente tiene una canalopatía, usted la va a ver en el lecho, si tiene una onda delta, si tiene un QT largo, si usted tiene un Brugada. El diagnóstico es con el electro y el electro lo tenemos todos a la mano disponible. Las bradiarritmias usualmente se van a ver en el electro. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos casos que van a requerir de una monitoría más prolongada para poder diagnosticarlas. O los pacientes que tienen una taquicardia ventricular, pues uno las puede encontrar en algunos casos, no es lo usual. Sin embargo, pues si uno tiene la sospecha diagnóstica, específicamente los pacientes que tienen alto riesgo, por ejemplo, los pacientes luego una cardiopatía, pues de un infarto o los pacientes con cardiopatía isquémica o con disfunción ventricular avanzada, uno va a tener que ser más cuidadoso en caso de que usted tenga un síncope, que se sospeche que sea de origen cardiovascular y que usted sospeche que tenga una enfermedad, una taquicardia ventricular. Entonces, ¿cómo es la aproximación clínica de estos pacientes? Entonces, traigo esta caricatura que es muy diciente, pero es el día a día de lo que uno ve en la práctica diaria. Y es que cuando el paciente llega con síncope, muchas veces se limita el interrogatorio, se limita el examen físico y se convierte en que el médico asume que el paciente tiene X o Y cosa y simplemente le pide una serie de estudios para mirar si es la enfermedad que es buena para él, es decir, la enfermedad que él quiere diagnosticar y no necesariamente la que realmente tiene el paciente. Interrogar a un paciente con síncope toma tiempo, uno tiene que jugar al detective y todo detalle cuenta. Usualmente, pues a mí me gusta preguntarles a qué hora era cuando se desmayó, si había desayunado o no, si había tomado líquidos o no, si se había tomado los medicamentos los días antes, si había iniciado algún nuevo medicamento días previos a que tuviera el evento, si estaba haciendo sol, si estaba haciendo frío, si había estado sentado por mucho rato antes de que le pasara esto, si alguien lo acompañó, si lo presenció, cómo quedó después del evento, si ya le ha pasado antes, si tuvo dolor en el pecho, si todo. Es decir, uno tiene que tomarse el tiempo de interrogar a los pacientes y como se dieron cuenta, es una enfermedad que afecta principalmente a los adultos mayores y esos pacientes tienen más limitaciones todavía porque no siempre van a expresar las cosas muy bien, pero si uno no se toma el tiempo de hablar con ellos y preguntar las cosas, pues créanme que va a ser imposible uno poder hacer un abordaje y que vamos a ver que todos estos estudios, la mayoría de veces son innecesarios y que uno solamente con un electro, un interrogatorio, un examen físico va a llegar al diagnóstico. Entonces, lo primero, que esto no es en orden, esto usted lo puede hacer como quiera, pero tengan en cuenta esto y es, pregunte qué tantas veces se ha desmayado. El paciente se ha desmayado 3, 4, 5 veces, dígale, lo más probable es que usted le vuelva a dar, pero es muy poco probable que usted se muera de eso. Obviamente, el paciente puede tener un vaso vagal y que un día de estos se infarte y haga una TB, sí, pues, pero por probabilidades, pues es menos probable que sea eso. Usualmente, si usted tiene una sospecha de que es eso, pues de que es algo vasovagal, pues usted puede estar tranquilo. Preguntar por los antecedentes familiares, especialmente de muerte súbita a edad temprana, que usualmente la edad temprana la tenemos es menos de 35 años o menos de 40 en algunos textos, como para pensar en hipertrófica. Eh, y los antecedentes personales, pues no es lo mismo que usted tenga un paciente joven que se desmayó y el paciente tiene una cardiopatía congénita o simplemente es un paciente joven que no tiene ningún otro antecedente. Hay una mnemotecnia que se llama la 5P y es precipitantes. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Si estaba comiendo, si estaba afeitando, estaba en una multitud, estaba en misa, estaba en un desfile, etcétera. Tuvo prodromo o no. ¿Cómo quedó luego del síncope? Problema post-síncope. Posición, estaba sentado, acostado.
eh, o sentado, si tuvo o no palpitaciones previo al evento. Esto es muy importante saberlo preguntar, porque si los pacientes con vaso vagal usualmente antes de desmayarse tienen palpitaciones, pero usted tiene que preguntar es si el paciente tuvo justo palpitaciones antes de desmayarse. Si tuvo dolor en el pecho, pero un dolor en el pecho que sea sospechoso de síndrome coronario agudo, si ha tenido sangrados o si tiene disnea aguda, cómo están los signos vitales, si tiene soplos, si tiene signos de TBP, hacer la prueba de ortostatismo. Entonces uno acuesta al paciente, le toma la presión, lo pone 3 minutos de pie, le toma la presión a los 3 minutos, mira si tuvo una caída mayor de 20 de la sistólica o 10 de la diastólica, y un detallito que ya vamos a ver ahora. Mira cómo está la frecuencia cardíaca, que eso muchas veces lo olvidamos, y a los 5 minutos lo repite y recordemos que también no debería preguntar si el paciente tiene algún síntoma. Recordemos que el masaje del seno carotídeo se recomienda en mayores de 40 años porque por ahí debajo es muy poco probable que sea positivo, y que aquí lo que vamos a buscar es ver si el paciente tiene asistolia o si el paciente, pues, que idealmente es más de 13, mínimo 3 segundos, idealmente 6, y si tiene una caída al menos por debajo de 50 milímetros de mercurio de la presión arterial y se reproducen los síntomas. Aquí si no reproducen los síntomas, si no, no aplica, tiene que cumplir las dos. Y el electrocardiograma es fundamental. Y si ustedes tienen estas tablas y las aplican y lo utilizan como dice la guía, usted no va a tener ningún problema para enfocar a un paciente con síncope. Miren que básicamente, ¿qué le dice la guía? Tuvo prodromo. Entonces, hubo algún precipitante, un sonido, un olor, un ruido, un dolor, estaba con una multitud, estaba comiendo, o fue luego de comer, fue desencadenado por la tos, por la defecación, o estaba orinando. Si se apretó pues si le apretaron el cuello, tuvo movimiento, si se cambió de posición. Pero mire que lo de alto riesgo. Entonces, si tuvo un nuevo inicio de dolor de pecho agudo, si tiene disnea, si tiene dolor abdominal, una cefalea en trueno, pues una cefalea muy ruidosa. Si el síncope fue durante el ejercicio o el paciente estaba en supino. Entonces miren que acá, cuando el paciente están acostados, ahí sí usted le tiene que parar muchas bolas. O si el paciente tuvo palpitaciones de inicio súbito seguido del síncope, entonces hay que saberlo preguntar. O miren estos que son menores, es decir, que tiene que tener enfermedad estructural o una EKG normal, que no tengan prodromo, que tengan antecedente familiar de muerte súbita o que estuvieran sentados. Pero miren que tiene que cumplir esta condición. Y enfermedad estructural no solamente es que tiene remodelado concéntrico, que tiene una aurícula dilatada, no, o sea, que el paciente tenga disfunción ventricular, al menos pues que tenga menos de 40 de fracción de expulsión, que tenga una enfermedad valvular grave, etcétera. Los antecedentes, entonces miren que tenga varios años de síncope recurrente de características similares a las del episodio, que no tenga enfermedad estructural, o miren que acá es que tenga disfunción ventricular grave, falla cardíaca o que haya tenido un infarto. Eso es enfermedad estructural, hay que saberlo preguntar. Y miren que el electro depende de los hallazgos. Entonces, miren que la bradicardia, aquí que nos ponen 40-50, al menos es menor, y menor es solamente si hay un alto riesgo según historia. Si tiene FA, lo mismo. Miren que por si la FA es solamente si usted tiene una alta sospecha de que tenga una historia de arritmias. Y miren que ya que usted lo que va a mirar, que lo que ustedes tienen que conocer, si el paciente tiene una TB sostenida o no sostenida, si el paciente tiene un dispositivo que no está funcionando bien, si tiene un patrón de brugada, si tiene un QT prolongado, que miren que aquí ponen 460, sin embargo usualmente el QT prolongado para uno pararle bolas es más de 500, pues en el que uno se empieza a preocupar. La bradicardia es persistente y menor a 40, o que el paciente tenga pausas sinusales mayores a 3 segundos, es decir, asistolias en ausencia de entrenamiento físico y que estén despiertos, porque uno muchas veces va a ver en los Holter que los pacientes hacen 3 segundos de asistolia en la noche, en la madrugada, pero eso no tiene, pues digamos que implicaciones clínicas. Que el paciente tenga cambios con isquemia aguda, o que los pacientes tengan bloqueos de rama o trastornos de la conducción, pero que miren que sean consistentes con cardiopatía isquémico, cardiomiopatías. Entonces no van a ser todos, ¿listo? Van a ser algunos pacientes en los que usted dice, uy, este paciente tuvo un síncope que tiene características de origen cardíaco que no me queda claro y tiene un bloqueo de rama izquierda, ese paciente es el que yo tengo que mirar, ve que no vaya a estar haciendo un bloqueado de paroxístico, que no tenga alguna otra cosa. Miren que tenga preexcitación solamente es si tiene un alto riesgo de origen cardiogénico. Entonces miren que el interrogatorio es el que me va a condicionar la interpretación del electrocardiograma.
Y luego de que usted, entonces, el paciente perdió la conciencia, yo creo que es un síncope, le hago un examen físico, un electrocardiograma y una prueba de ortostatismo, usted ya podría tener un diagnóstico probable y usted con esto lo define, o si usted tiene un diagnóstico incierto, ahí es donde usted lo va a estratificar y va a preguntarse, ¿tiene un alto riesgo tiene un alto riesgo a corto plazo, tiene un bajo riesgo, pero tiene síncope recurrentes donde usted pudiera considerar otras ayudas? O si tiene bajo riesgo, es un evento único y es poco el riesgo de recurrencia, entonces usted dice, bueno, pues lo pudiera dar de alta y estudiarlo ambulatoriamente. Entonces, en la literatura hay un gran número de escalas. La que ahorita más recomiendan es la CSRS, pues también está el OES y la de San Francisco. ¿Qué no me gusta la de CRS? Pues que tiene que pedir una troponina que pudiera enredarlo usted si le sale ligeramente elevada. Pero miren que todas las escalas tienen en cuenta lo que hemos hablado, las características del síncope, si tiene electro normal, si tiene o no características que sugieran una etiología. Y eso es lo que uno debería hacer. Entonces, por eso que cuando se ha comparado las escalas versus el juicio clínico, no se ha visto diferencia en cuanto a hacer alguno de las dos aproximaciones. E incluso cuando se ha preguntado qué tan bueno le va a las escalas, miremos por ejemplo la canadiense, miren que el rendimiento global es del 30%, tiene muy buena sensibilidad, pero miren que la especificidad no es tan buena y miren que los, los los LRs no son tan altos, es decir, que no es que sean como lo mejor para uno decir, sí, si usted no utiliza una escala, entonces no lo está haciendo bien, no necesariamente. El juicio clínico es suficiente y las escalas son imperfectas. Miren cómo lo que mencionamos, las palpitaciones que preceden el síncope, si fue durante el esfuerzo, si tienen enfermedad estructural, si tiene sangrado, si estaba acostado, si no tuvo prodromo, son los hallazgos que más le van a ofrecer a usted un rendimiento diagnóstico para usted decir, venga, póngale cuidado a ese síncope. Con respecto a algunas situaciones especiales, entonces tenemos el TEP, porque si ustedes leen, dicen que 15% de los pacientes que tienen síncope pudieran tener un TEP. Sin embargo, que es importante que sepan que buscar sistemáticamente anticoagular a los pacientes solo por síncope no cambia el pronóstico, es decir, les va igual de bien a los que lo anticoagulan versus los que no anticoagulan. Entonces, ¿usted en quién va a buscar TEP? Entonces, mire, si el paciente tuvo un tromboembolismo previo, usted tiene un síncope de causa no clara. Si usted tiene el paciente que está persistentemente taquipnéico, si está persistentemente taquicárdico, si está hipotenso, o si tiende a la hipotensión, o si tiene signos de TBP, o si tiene cáncer activo. Al menos eso fue lo que se encontró en el estudio. Mire que si usted tiene una sospecha de síncope neuralmente mediado, si usted tiene una sospecha de ortostatismo, si usted tiene una sospecha de enfermedad cardíaca y no tiene ningún otro hallazgo, pues usted no debería buscar sistemáticamente una tromboembolia pulmonar. Con respecto al dolor de pecho, entonces hay algunas personas que dicen, no, es que esto es un equivalente isquémico, sin embargo, es raro que el infarto debute solamente como síncope, y es que sí hay una explicación es que cuando hay isquemia, la pared inferior se puede activar el reflejo de Bessel-Harich, o que por isquemia el paciente tenga un bloqueo AB porque se llevó la coronaria derecha, por ejemplo, eh, y el paciente tiene un bloqueo 2-1, el paciente tiene un bloqueo AB paroxístico transitorio, sin embargo, el diagnóstico es inmediato. Entonces, sí, el paciente tuvo un síndrome coronario, pero ahora tiene un bloqueo AB. Es decir, usted no va a tener que dar muchas vueltas para eh, llegar al diagnóstico. El paciente sí tuvo tiene un síndrome coronario agudo, tiene un infarto extenso, tiene un bloqueo nuevo, y usted se puede que el paciente esté teniendo un bloqueo paroxístico. Ahora usted no le va a hacer nada, usted el paciente lo va a vigilar, le hace el manejo del síndrome coronario agudo, y al alta, pues usted va a definir si va a requerir o no alguna intervención, que es como lo que vimos acá. Miren que esta paciente consultó con un bloqueo AB completo. Miren que aquí estaba completamente disociado y miren que tenía unos cambios en el ST, mira que tenía unos infradesniveles por acá, tenía elevación en ABR, la paciente se le dio el manejo, miren que aquí ya la paciente ya había algunas P que sí conducían, a pesar de que tenía un aumento del automatismo, pero ya no estaba en el bloqueo completo, pero aquí claramente se vio que la paciente lo que tenía era un síndrome coronario agudo, se le dio el manejo de síndrome coronario agudo y los trastornos de la conducción mejoraron. Entonces miren que uno no tiene que dar muchas vueltas y simplemente los hallazgos son muy distintos. También hay que interrogar por cómo fue el evento. Entonces miren que algunas canalopatías dan luces, depende de qué estaba haciendo el paciente. Entonces miren que en el QT largo, entonces lo más frecuente es que el paciente esté nadando o haciendo actividad física. Eso también pasa en la catecolaminérgica, entonces preguntar si estaba haciendo actividad física.
En el QT largo tipo 2, entonces aquí son algunos estímulos. Entonces, por ejemplo, con una alarma, con un ruido, con un grito en el posparto. Entonces, miren que hay que preguntar todo esto, principalmente cuando son personas jóvenes o en el Brugada, que usualmente el Brugada como depende más del parasimpático, entonces miren que aquí les daban los eventos es cuando duermen o también pues los pacientes cuando tienen fiebre tienen más riesgo de hacer la arritmia ventricular. Con respecto a las extrasístoles, entonces, ¿qué hay que mirar en los pacientes con extrasístoles? Si tiene un intervalo de acoplamiento corto, es decir, miren el QRS, miren la onda T y si ahí se mete la extrasístole muy cerquita de la T, que es lo que en algunos libros se conoce como el fenómeno de R sobre T, o que tiene un intervalo de acoplamiento corto que va más o menos entre 200 y 340 milisegundos, son los que más riesgo tienen. Cuando tiene una morfología normal, es decir, cuando no vienen de los tractos de salida, es decir, no salen de la aorta, no salen de la arteria pulmonar, si tienen antecedente familiar, si aumenta el número de extrasístoles durante el ejercicio, que esto es una cosa que usted puede hacer si tiene una extrasístole sospechosa en un paciente que tuvo un síncope de origen de causa no clara, usted le puede hacer una prueba de esfuerzo y mirar qué pasa, que eso lo hemos hecho en el hospital, en pacientes que ingresan por urgencias, y usted con eso entonces puede estratificar el paciente cuál es el riesgo de que esa extrasístole sea la que me está llevando a una fibrilación ventricular. Por ejemplo, en la repolarización precoz que se pensó que era algo benigno, entonces miren que ya sabemos que hay unas repolarizaciones precoces que no son tan fisiológicas, específicamente cuando hay una elevación mayor a 2 milivoltios, cuando la altura de la onda J, pues o esa reparación precoz es mayor a 2 milímetros cuando el descenso es horizontal o hacia abajo, no hacia arriba, y cuando está presente en un mayor número de derivaciones. Miren que aquí va de B4 a B6 más las de inferiores. Usted tiene que tener más cuidado cuando el síncope es de alto riesgo, cuando tiene características que sugieran que es de origen cardíaco. Con respecto a los bloqueos de rama, ¿cuáles son los que más riesgo tienen de tener un trastorno en la conducción grave? Cuando es bloqueo de rama derecha y bloqueo del fascículo postero inferior. Miren que el antero superior, que es, digamos que más frecuente, miren que no tiene tanto riesgo. El bloqueo de rama por sí solo, miren que hasta un 30% pudieran tener bloqueo avanzado, a diferencia del que les mencioné, que es hasta el 80%. Y cuando se acompañan de bloqueo AB del primer grado, es decir, trifascicular, miren que hasta el 90% pudieran tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que me va a definir las características? Yo tengo un paciente que estaba eh, caminando, no tuvo prodromo, se desmayó y usted le hace un electro y tiene un bloqueo bifascicular y un PR prolongado, ese paciente el que usted tiene que buscarle y decir, uy, este paciente pudiera estar haciendo bloqueo de paroxístico, pero miren que todo parte del interrogatorio. Y con respecto al bloqueo de rama izquierda, hasta el 46% de los casos pudieran tener una enfermedad avanzada del sistema de conducción. Entonces, por eso no tiene que correr tanto en su mente, sino que si usted tiene dudas, pues ya vamos a ver qué es lo que uno hace con estos pacientes. Y miren que tampoco amerita uno ponerle marcapasos a todos estos pacientes que tienen bloqueos de rama de manera empírica, sino que uno lo que debería hacer es evaluarlos con un estudio electrofisiológico, con un monitor de eventos para ver quién es el que más se va a beneficiar. Con respecto a la FA por sí solita no es una causa de síncope, va a dar síncope específicamente si tiene disfunción ventricular grave, si está preexcitada o si tiene un síndrome de bradicardia, taquicardia, entonces esto es para que ustedes lo consideren. Y cuando se van a solicitar otras ayudas diagnósticas, entonces en el Holter solo si el síncope es de causa no clara y usted sospecha que sea de origen arrítmico. Si usted ve la guía, en la guía no dicen que pida un holter a todos, sino que dicen hágale una telemetría y lo monitorizamos bueno, entre 6 y 24 horas. Sin embargo, aquí lo que vemos es que se les pide holter. También va a depender de cuál es la carga de los síntomas. Entre más frecuentes sean, pues es más probable que usted lo pesque en un holter. Y lo más importante, no siempre todo lo que usted ve ahí va a generar, va a tener una correlación diagnóstica. Ah, aquí hizo una taquicardia atrial de 5 segundos, sí, pero no explica el desmayo. Ah, aquí hizo 1000 extrasístoles, ¿sí? Pero no antes te va a explicar el diagnóstico, entonces por eso hay que saberlo interpretar. Y esta es la evidencia más grande y es que miren que los pacientes pudieran tener diagnósticos que no se correlacionan con lo que tiene el paciente y que lo que uno más va a encontrar son las bradiarritmias. Entonces eso es lo que uno pudiera buscar a ver si el paciente tiene pausa, si el paciente tiene bradicardia significativas
que pudiera entonces explicarle el diagnóstico, que pudiera pues tener un bloqueo AB completo, un bloqueo AB de segundo grado, de estos de alto grado. Con respecto al ecocardio, entonces solo lo va a pedir si sospecha enfermedad estructural o que el síncope sea de origen cardíaco. Las pruebas autonómicas existen para que las conozcan. Uno puede hacer, los pone a hacer un Valsalva, les pone a hacer una prueba de respiración, está la prueba sudomotora, pero esto es más que todo para el ortostatismo de origen neurogénico. El mapa no es necesario en urgencias, pero ayuda para usted saber qué tan grave es el ortostatismo, si tiene hipertensión supina o si el paciente tiene hipertensión nocturna, y esto sirve más como para el seguimiento. Luego entonces de uno hacer todo este abordaje, miren que es muy fácil. Si el paciente es de bajo riesgo, entonces usted le puede dar de alta. Si el paciente es de alto riesgo, el que tiene que admitir y hacer los estudios y definirlo y manejo. Y si el paciente no es de alto riesgo ni de bajo riesgo, entonces usted dice, bueno, lo observo y propongo un plan de tratamiento, o en estos casos donde uno dice, bueno, vamos a llamar al cardiólogo, vamos a llamar al electrofisiólogo, o vamos a hacer las ayudas diagnósticas que necesitamos, pues miremos que no sea un TEP, que no sea un síndrome aórtico, etcétera, dependiendo de lo que usted esté sospechando. Y en los pacientes de esa casilla naranja es donde pues existen estas ayudas, como lo son los monitores de eventos. ¿Qué es el monitor de eventos? Pues el implante un monitor que va a hacer como un trabajo de un holter por más tiempo. Este es muy bueno para diagnosticar las bradiarritmias. Y miren que hay pacientes que tienen estudio electrofisiológico negativo, miren que hasta el 40% de los pacientes con bloqueo de rama, que tienen un monitor de eventos que mostró una arritmia que pudiera explicar el síncope. Entonces, este tiene muy buena sensibilidad. Y miren que también ayuda a diagnosticar en los pacientes que tienen, por ejemplo, epilepsia de difícil manejo. Miren que hasta un 25% pudieran tener una arritmia. O los pacientes que tienen caídas recurrentes, hasta en el 70% usted encontró la causa con un monitor de evento. Entonces es una ayuda que uno puede utilizar en los pacientes con síncope en los que usted tiene duda. Y el estudio electrofisiológico, como les mostré, el valor predictivo negativo es bajo, es decir, que sea normal, no me dice que no tenga nada, pero si usted tiene una sospecha de que el paciente pudiera tener un síncope cardiogénico por una TB, o porque usted le vaya a poner un marcapasos a alguien porque tiene un bloqueo de rama, o si usted no tiene claridad del síncope, ahí es donde sirve más ese el estudio electrofisiológico, porque usted le puede manejar la taquicardia o definir si le implanto de una vez o no un marcapaso. Entonces, en esos pacientes donde usted tiene dudas, si usted piensa que los va a intervenir, es donde más sirve el estudio electrofisiológico. El TIL test, cuando uno mira, esto no es algo que uno debería hacer en urgencias, esto es algo que usted les pudiera recomendar a los pacientes. Sin embargo, que es lo que quiero que conozcan. Cuando usted tiene un síncope, así sea vasovagal, que no tiene un componente vasodepresor, sino que es más cardioinhibitorio, que es un paciente joven, que no tiene prodromo, que da con frecuencia, ahí es donde usted más puede utilizar el TIL test para poder guiar la terapia. Y miren que el TIL test no siempre le va a dar el diagnóstico. Hay pacientes con pues con un síncope neuralmente mediado que puedan tener un TIL test negativo, o pacientes que no tienen síncope y les sale positivo. Entonces, esto puede dar en muchas situaciones, incluso síncopes de causa cardíaca, les puede dar un TIL test positivo. Entonces, es una ayuda que para el diagnóstico, pues puede apoyar, pero que no es necesaria para usted hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico. Entonces, como les decía, en estos pacientes es importante que usted lo documente, más que todo para usted, digamos que los pudiera tranquilizar. Usted dice, bueno, si tiene un tilt positivo, tiene autonomía, a ver, esto se maneja un cambio en el estilo de vida. Entonces, usted le puede hacer un entrenamiento autonómico, les puede hacer pruebas de estrés ortostático, les puede ofrecer algunas intervenciones farmacológicas, específicamente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. O como les decía, usted documentar entonces que el paciente tiene esto, pudiera servir para usted ponerles un marcapasos especial, o los pudiera llevar a cardioneurablación. Entonces ahí es donde el TIL test pudiera servir. Entonces termino con este algoritmo que es muy bueno, y es que si usted tiene entonces una sospecha de síncope, entonces usted hace un buen examen físico, un test de ortostatismo, un masa de seno carotido si está indicado. Si usted llega a un diagnóstico, pues usted para los estudios y ya define el tratamiento, y si no, pues dependiendo del riesgo, entonces miren que si tiene un alto riesgo, pues entonces usted va, dependiendo de su sospecha, puede ser un eco, puede hacer una telemetría, un holter, puede hacer un estudio electrofisiológico, implantar un monitor de eventos, hacer una prueba de esfuerzo. Y
Si es de bajo riesgo, entonces usted dice, bueno, pues si es un síncope que no es frecuente, que yo no le encuentro alguna otra cosa, que yo lo puedo seguir, pues lo dejo ambulatoriamente. Miro si tiene, le dejo un mapa, lo evalúo en una semana, le ajusto los antihipertensivos, le cambio medicamentos, etcétera, y lo vuelvo a ver. O si el paciente es un síncope recurrente, entonces miren que aquí es donde yo les decía, prueba de esfuerzo, y según lo que usted encuentre en la prueba de esfuerzo, usted podrá considerar alguna otra intervención para el paciente. Como nos pasamos unos minuticos, no sé eso si alcanzamos a hacer, aunque sea un casito, los dos casitos clínicos que tenía, igual no se demora mucho, o si dejamos hasta ahí que ya, o no sé si Luis Miguel está o Listo, Jesús. no, sí, vamos a tratar el caso que, pues con las respuestas que han dado en el grupo, lo voy a Listo, leer sí. desde el inicio. Entonces, una mujer de 74 años, es, con antecedentes de hipertensión arterial y ha tenido múltiples episodios sincopales en el pasado. Y ahora consulta por un nuevo episodio en el cual relata que me levanté como siempre, solo que no desayuné, me fui a bañar con agua caliente, me vestí, me senté a desayunar y acabé. Hasta ahí recuerdo. Los signos vitales son normales y no hay hallazgos relevantes en el examen físico. El EKG tiene un ritmo sinusal, una frecuencia de 52 latidos por minuto, un PR de 240 milisegundos, un QRS de 80 milisegundos y un QT corregido de 400 milisegundos y sin cambios en el STT. Listo, Con entonces, respecto, sí, bueno, yo aquí me les iba a adelantar, pues ya como para no leer todas las opciones. Entonces, miren que este caso ya lo había visto, pues ya cuando me llegó ya le habían pedido todos los estudios, ya le habían hecho un TAC de cráneo, ya le habían hecho un ecocardio nuevo, porque se lo habían repetido, le habían hecho un nuevo Holter, le habían pedido Imerodel, le habían pedido troponina, de ahí, pues ya habían hecho toda la batería de exámenes. Lo segundo entonces es que si recordamos, pues es un adulto mayor, recordemos que las causas más frecuentes van a ser el ortostatismo y el neuralmente mediado. Y miren que aquí tenemos dos desencadenantes claros. El primero es que se expuso a agua caliente, llevaba un tiempo en ayuno, se había acabado de levantar y miren que cuando le dio el evento, luego de desayunar, que recordemos que postprandial, pues es frecuente que puedan aparecer los eventos neuralmente mediados o incluso hay una variedad del ortostatismo que es el ortostatismo postprandial. Entonces, si bien es un síncope que dio estando sentado, que eso digamos que es como un criterio menor cuando tiene enfermedad estructural o cuando tiene electro anormal, pues esta paciente tenía un claro relato que decía que pudiera ser algo ortostático o algo neuralmente mediado. Por otro lado, el electro es normal, miren que tiene que ser frecuencia cardíaca por debajo de 50 para uno preocuparse si el relato sugiere que sea rítmico, o el PR tiene que estar muy prolongado, es decir, tiene que estar por encima de 400. 240, usted no le va a generar síncope. Entonces, lo que yo les quería mostrar es que hay varias cosas con el ortostatismo y es que si los pacientes tienen hipertensión supina, porque hay pacientes que tienen, como les decía, disfunción del barorreflejo, entonces coincidencialmente están hipertensos acostados, pero se ponen de pie y les cae la presión arterial, pero no les alcanza, pero no les cae más de 30. Entonces, cuando cae 30, usted sí habla de ortostatismo positivo, es cuando tiene hipertensión supina. Si no tienen hipertensión supina, ahí sí tiene el punto de corte de 20. Lo segundo es que el peor ortostatismo se puede hacer poniéndolo de pie, pero si el paciente es muy frágil, el paciente está encaminador, si el paciente tiene mucha limitación, usted le puede inclinar la cabecera. O la otra que usted puede hacer es que lo sienta. Entonces lo acuesta y lo sienta y le hace y le toma la presión. Cualquiera de las dos es válido. Si aparece en los primeros 3 minutos, es ortostatismo clásico. Si aparece luego de 3 minutos, se llama ortostatismo tardío. Existe el ortostatismo hipertensivo, que es ese que tiene hipertensión supina, o también hay pseudo ortostatismo, que son los pacientes en los cuales pues, usualmente se acompañan de fallas en la medición de la toma de la presión arterial y usted lo puede sospechar en los pacientes que les da la prueba de ortostatismo, pero que usted no reproduce los síntomas o que el paciente tiene una baja probabilidad.
Y con respecto a neurogénico versus no neurogénico, entonces recordemos que el neurogénico es específicamente en las pacientes que tienen las enfermedades neurológicas o que también tienen o las neuronopatías, como les decía, el Sjögren, está las paraneoplásicas, algunas heredadas, pero también está la amiloidosis, la diabetes, la deficiencia de B12, algunos tóxicos que me pueden llevar a eso. Y la no neurogénica, entonces está lo que es la hipovolemia, los sangrados, los pacientes que tienen falla cardíaca, específicamente falla cardíaca con fracción de expulsión preservada, que tienen corazones pequeños, los pacientes que tienen insuficiencia cronotrópica, que pueden generar, o los pacientes más viejitos, como les decía, los pacientes sarcopénicos con mucha inmovilidad, pues pueden tener ese compromiso. ¿Qué es lo que uno mira? Que la frecuencia cardíaca debe aumentar más o menos 0,5 latidos por cada que cae la presión. Es decir, si la presión sistólica le cayó 30, la frecuencia cardíaca debería aumentar 15, entre 15 y 30. Cuando eso no pasa, usted piensa que el paciente pudiera tener un componente neurogénico asociado. Por eso hay que tomar no solo la presión arterial, sino también tomar los signos vitales. Entonces, esta paciente, como dijimos, pero un síncope que es de bajo riesgo, tiene una historia que es consistente con algo vasovagal ortostático y por ende no requeriría más estudios y no cumple pues ningún otro criterio. Lo segundo es que la paciente estaba recibiendo medicamentos, estaba recibiendo varios medicamentos antihipertensivos, varios medicamentos que pudiera generar vasodilatación, específicamente el amlodipino, y ya le voy a mostrar algo de los calcio antagonistas. Y recientemente estaba recibiendo un medicamento que es un agonista alfa 1, que sería la tizanidina, que actúa, digamos que similar a la clonidina. No es tan potente, pero que también tiene una inhibición adrenérgica. Entonces, miren que no solamente es, no solamente son los antihipertensivos, sino que también hay antidepresivos, por ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden dar ortostatismo, las benzodiazepinas por el efecto GABA, algunos antipsicóticos que también tienen bloqueo alfa 1, es decir, inhibición adrenérgica, los opioides que son vasodilatadores, y miren que la trazodona también tiene efecto alfa 1. Entonces, por eso es tan importante revisar los medicamentos. Y lo otro es que hay una cosa que se llama la diuresis nocturna. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el paciente se acuesta, le sube la presión. Si sube la presión, entonces, ¿qué es lo que pasaba con la paciente? Le sube la presión y cuando sube la presión filtra más el riñón. Si filtra más el riñón, entonces los pacientes van a tener disminución del volumen efectivo. ¿Y eso en qué se traduce? Que por la mañana van a tener menos tolerancia ortostática. Y los calcio antagonistas, como tienen algo pues pueden generar algo de edema o pues o aumento del tono venoso. Esto puede favorecer a que tengan más diuresis nocturna y que tengan menor tolerancia al estrés ortostático. Es por eso entonces que, y lo otro que les decía, ojo uno tiene muy presente el ortostatismo cuando están de pie. O cuando llevan mucho rato de pie o con los cambios de posición, pero miren que también puede ser que estaba haciendo esfuerzo, se sentó y se puso de pie otra vez, o que el paciente estaba con hipotensión postprandial, o luego de que el paciente tuvo un ajuste en los medicamentos, también que todo eso sugiera ortostatismo. Lo otro que les quería mencionar del ortostatismo es que hay pacientes que pueden tener síntomas visuales, que pueden tener un dolor como engancho en la espalda. Incluso hay pacientes que pueden tener dolor de pecho o disnea cuando están de pie. Incluso hay pacientes que pueden simular una IT y hay pacientes que tienen deterioro cognitivo cuando tienen eventos ortostáticos frecuentes. Entonces, el ortostatismo es algo que es súper frecuente, que le sugiero que le peguen una miradita porque es algo que uno va a ver con frecuencia en la práctica diaria. Si uno no lo tiene en la cabeza, si no conoce todas las variantes, no lo va a diagnosticar. Y en el segundo, en el punto de las ayudas diagnósticas, no requería ningún estudio adicional porque ya tenía un eco que mostraba que no tenía enfermedad estructural. Si no lo tuviera, requeriría al menos un ecocardiograma y el mapa me va a ayudar para mirar si tiene hipertensión supina, si tiene hipotensión en la mañana, si hace hipotensión en algún otro momento del día, etcétera. Y no sé qué otra pregunta faltaba, Jesús. Ya la leo. Doctor, yo tengo una pregunta con respecto a eso. Sí, señor. Eh, el síncope situacional, aunque tenga el mismo mecanismo, pues, presentación clínica que el vasovagal, siempre tengo que
clasificarlo como situacional y en qué momento ocurre, pues, porque ahí ella dice que estaba desayunando y la ilusión puede ser una causa de ese síncope situacional, pero ocurre si inmediatamente yo hago la ilusión o pasa no sé, unos minutos Sí, y me da síncope. usualmente pues a ver, lo más porque como les mostraba, uno usualmente no busca en el síncope llegar a un diagnóstico preciso, sino que usted diga que eso es que eso no es de alto riesgo. Entonces usted, digamos que aquí tiene un síncope que es situacional, pero que como es un anciano que toma medicamentos, que en los ancianos se hace más frecuente que sea algo neuralmente mediado y que le dio solamente en un episodio, entonces uno pudiera decir que es algo situacional, pero que favorece más el ortostatismo. Mientras que en personas más jóvenes que no tienen ninguna otra condición, que simplemente usted dice, no, pues un paciente joven que se metió a bañar con agua caliente, estaba deshidratado porque los días pasados, no sé, se había tomado unos tragos en la noche anterior, o se deshidrató, no tomó líquido. Entonces, este paciente lo que tuvo fue, pudo haber tenido un componente vasovagal, pero también un componente ortostático. Es decir, ese situacional puede que tenga algo de los dos. Pero como le decía, el punto no es decir si eso es algo netamente neuralmente mediado y que fue la situación lo que me activó, me modificó el barorreflejo, o que fue todo ortostatismo por hipovolemia, por falla en la vasoconstricción, que me llevó a eso. Eso no es tan relevante, porque igual usted va a terminar tratando las dos cosas. Lo que a usted le importa es clasificar que el síncope no es de alto riesgo y que usted tiene una situación o unos factores que lo explican, que eso es lo primero. Lo segundo es que usualmente el síncope cuando tragan está relacionado es precisamente con eso, no cuando acaban de comer, sino cuando están tragando. Ese es el evento. Tragan y cuando están ahí se desmayan. Ah, listo. Muchas gracias. La siguiente pregunta, bueno, ya respondimos la primera, que es la sospecha, que es posiblemente se trata de un síncope ortostático favorecido por hipotensión postprandial, exposición al calor y los medicamentos que ya comentamos. Y la siguiente sería si requiere algún estudio para poder ser dada de alta de manera temprana. Y si lo requiere, ¿cuál sería? Listo, entonces pues yo creo que ya con lo que vimos está, y es que realmente el diagnóstico de esta paciente es clínico, ya dijimos que es un síncope de bajo riesgo y que el único estudio que pudiera servir, pero que no es necesario, pues lo que pudiera aportar a la paciente, pero que no es necesario, sería un mapa para mirar en todas las cositas que les había hecho, si hace hipertensión supina, si por la mañana está peor, si hace episodios de ortostatismo en otro momento del día, para usted poder ajustar la terapia antihipertensiva para ver si la tiene que modificar, o si por el contrario no hace ortostatismo en ningún momento del día y solamente es en la mañana, entonces usted ahí a esa paciente le sugiere que por la mañana se hidrate bien antes de, pues apenas se levante se hidrate bien, se pare con cuidado, que, que evite los ayunos, etcétera. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta y espero que para todos los asistentes haya sido de gran utilidad y hayan logrado aprender mucho con esta charla que nos da el doctor Alejandro. Y al parecer, bueno, no, nadie tiene las manos levantadas, no hay preguntas, ni opiniones. Doctor, muchísimas gracias de nuevo. La charla estuvo excelente y sí, le agradecemos por su presencia y colaboración. Listo, no es con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación. Que Listo. estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias.